Apreciados televidentes, bienvenidos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, a través del cual buscamos aportarles conocimiento que nos ayuden como dominicanas y dominicanos a construir el Estado social y democrático de derecho que merecemos. Hola Mildred. Hola. Siempre es un alto honor poder conectar con toda nuestra audiencia a nivel nacional e internacional a través de nuestros diferentes canales. Y esta semana en la entrevista nos acompaña la catedrática española Paloma Biglino Campos con el tema La transformación de la Constitución como norma jurídica. Esta semana compartiremos el primer capítulo de la miniserie Rosa y la Constitución, el derecho a la educación, además de nuestros acostumbrados segmentos. Pero es momento oportuno de pasar al segmento de las noticias a cargo de nuestro compañero Guillermo Enríquez. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, encantado de llevarles las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional lanzó su miniserie Rosa y la Constitución a través de sus plataformas digitales. Como una forma de contribuir a la divulgación de la Constitución, el Tribunal Constitucional publica a través de sus redes sociales fragmentos de la miniserie Rosa y la Constitución, cortos cinematográficos que plasman de forma llana parte del contenido de nuestra Carta Magna. En cada capítulo de esta producción audiovisual adaptada a formato de redes sociales, se aborda de manera didáctica los derechos y deberes fundamentales consagrados en la Constitución, a fin de que cada dominicano los conozca y los ponga en práctica. La miniserie, bajo la dirección del cineasta dominicano Ramón Elías Reyes, tiene como actores principales a Carla Hatton en el papel de Rosa y a Teo Terrero como Betilio. Para acceder a la miniserie Rosa y la Constitución, dirigida a todos los segmentos poblacionales del país, se debe acceder a las cuentas de redes sociales del Tribunal Constitucional: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter Tribunal Const RD, Instagram Tribunal Const RD y YouTube Tribunal Constitucional. Continuando con las informaciones en el ámbito internacional, el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, dictó en Perú la conferencia La constitucionalización del derecho penal y procesal penal. El magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, aseguró que la rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los primeros elementos que contribuyen al fenómeno de la constitucionalización del derecho. Para que su contenido pueda permear el resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios, destacó el juez Díaz Filpo al disertar en la quinta jornada de la Escuela Internacional de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, titulada Derecho Procesal Constitucional, una mirada comparada entre Perú y la República Dominicana. Durante la conferencia La constitucionalización del derecho penal y del proceso penal, Díaz Filpo indicó que para asegurar la objetividad de la Carta Sustantiva y su aplicación, se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional de que carecen los órganos netamente políticos. Recordó que la constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe ser regido por la Constitución en su interpretación y aplicación. Aclaró que el proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental y que su fuerza normativa dependerá de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional y de los ejercicios analíticos que hagan los doctrinarios. En ese sentido, sostuvo que no cabe duda de que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes. Sobre esto enfatizó en la fuerza vinculante del contenido de la Constitución, su máxima validez jerárquica, además de hablar de la interpretación de los casos conforme a la Constitución. Respecto a la influencia de la Carta Magna en las relaciones políticas, explicó que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no están llamados a asumir actitudes de empoderación o control frente a lo que en alguna época se ha llamado cuestiones políticas, y opinó que todos los espacios del quehacer público del Estado deben ser conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional. Expresó que por los actores políticos han de utilizar las normas constitucionales para argumentar y defender sus posiciones políticas o de gobierno. Díaz Filpo agregó que los órganos de garantías constitucionales son los encargados de cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, de velar por la guarda y la supremacía constitucional. En ese mismo orden y en el marco de esta actividad, el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi resaltó las características del amparo en la República Dominicana.
Castellanos Curia afirmó que para que la acción de amparo sea admisible tiene que haber un accionante con calidad o legitimación procesal activa que reúna las condiciones de un interés jurídico y un objeto constituido por un derecho fundamental violado o amenazado. Estas explicaciones formaron parte de la conferencia Visiones sobre el régimen de admisibilidad de la acción constitucional de amparo en la República Dominicana, dictada por el magistrado durante la 5ª jornada de la Escuela Internacional de Derecho de la Universidad San Martín de Porres de Perú, sobre derecho procesal constitucional, una mirada comparada entre Perú y la República Dominicana. El doctor Castellanos Curia habló sobre las causales de inadmisibilidad del amparo dominicano establecidas claramente en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que señalan el orden procesal lógico que deben prevalecer a la hora de analizar si la acción de amparo cumple las condiciones establecidas para su admisibilidad. Precisó que el análisis debe iniciar por el plazo de prescripción, esto es, por el artículo 70.2 y el conteo de los 60 días, siendo su única excepción la constatación de una violación de carácter continuado, esto en los términos del precedente contenido en la sentencia TC-0205-13. También destacó que la acción de amparo puede ser promovida por cualquier persona que ostente la titularidad de un derecho fundamental, a condición de que éste le sea vulnerado o amenazado y cuyo propósito sea obtener la protección judicial de tal prerrogativa. Continuando con las informaciones, magistrados y letrados del Tribunal Constitucional fueron instruidos acerca de las prácticas desleales en el comercio y sus salvaguardas. El programa del seminario comprende temas como los instrumentos de defensa comercial con que cuenta el país para contrarrestar las prácticas desleales en el comercio, dumping y subvenciones, el aumento súbito de las importaciones, así como medidas de salvaguardia. Al encabezar el acto de apertura, el magistrado José Alejandro Ayuso expresó que adquirir conocimiento sobre las medidas contra el dumping, los derechos compensatorios a la subvención y de salvaguarda, entre otros temas que limitan las importancias en el país, sí es de competencia constitucional. El especialista sostuvo que el comercio internacional es una herramienta poderosa del desarrollo humano y que se ha transformado con las 164 naciones que integran la Organización Mundial del Comercio, OMC. Amigos, y en otro orden, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía de la catedrática española de la Universidad de Valladolid, Paloma Biglino Campos. En el encuentro efectuado en el Salón del Pleno del órgano jurisdiccional, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, estuvo acompañado de los magistrados Lino Vázquez Samuel, segundo sustituto del presidente, Domingo Gil, Miguel Valera Montero, Ana Isabel Bonilla Hernández, José Alejandro Ayuso, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Alba Luisa Bert Marcos, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Wilson Gómez Ramírez. Biglino Campos firmó el libro de visitas de esta alta corte y recibió un kit de publicaciones editadas por el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, y el juez Domingo Gil recibieron la visita de cortesía del magistrado Julio Manuel Castillo Plata, presidente de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís, junto a los jueces de la misma corte, Juan Jeremías Paulino y Luis Espinal Martínez, primer y segundo sustituto del presidente respectivamente, Iris Duarte y Rafael Fred Mejía. Venido a entregar nuestra obra, Aplicación de las normas laborales, jurisprudencia de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís. Yo creo que este es un ejemplo a seguir por otros magistrados de los tribunales del orden judicial de la República Dominicana, porque se constituye en un gran aporte, en un gran instrumento de trabajo para los jueces del Tribunal Constitucional y para los jueces del Poder Judicial. Ojalá que este ejemplo sirva de estímulo a otros magistrados para plasmar la jurisprudencia que producen en las diferentes cortes y tribunales de la República Dominicana. Es un momento muy significativo, muy especial para nosotros, compartir con el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, doctor Milton Rey Guevara, al igual que con el doctor Domingo Antonio Gil, como antes juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago y hoy aquí como un juez miembro del Tribunal Constitucional. Para nosotros es, como decía, muy significativo asistir en esta tarde a traer un ejemplar a estos jueces de la obra, la jurisprudencia de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís a lo largo de sus 25 años que ha sido creada.
Y para mantenerse al tanto acerca de estas y otras informaciones que genera el Tribunal Constitucional, usted puede acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará los textos constitucionales y las sentencias emitidas por este Tribunal Constitucional. Compañeras, regreso con ustedes. Gracias, Guillermo, por las informaciones suministradas. Tras la pausa, más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas, con el respaldo del Tribunal Constitucional, la Asociación de Juezas de la República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Superior Electoral y el Poder Judicial realizarán los días 30 y 31 de julio la Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe. Especialistas de diferentes países de la región se darán cita en el evento internacional, que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Te esperamos los días 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo de la Constitución. Artículo 165. Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás, dispuestas por la ley, las siguientes. 1. Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia o que, en esencia, tenga ese carácter. 2. Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la administración del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por los tribunales contencioso-administrativos de primera instancia. 3. Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso-administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la administración pública y sus funcionarios y empleados civiles. Y 4. Las demás atribuciones conferidas por la ley. Jurisprudencia constitucional. Saludos, bienvenidos a esta sección de Jurisprudencia Constitucional. Soy Raúl Guzmán, asistente del despacho del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, y en esta ocasión analizaré un precedente de nuestro Tribunal Constitucional que se refiere al alcance de las libertades de expresión y reunión cuando son ejercidas con respecto a una protesta pacífica en contra de la autoridad pública. A estos fines, abordaré la sentencia número 92 del año 2018 en tres aspectos: hechos del caso,
justificación de la decisión tomada y relevancia al precedente sentado. Por cuanto a los hechos del caso, el conflicto se origina a partir de la limitación y represión de una protesta pacífica que pretendía ser realizada en la parte frontal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. El fundamento de esta protesta, la cual consistiría en la realización de una cadena humana, era la denuncia de alegadas prácticas constantes de corrupción por parte de la referida institución pública. La denuncia de la facultad fundamental y facultad cívica de protestar de manera pacífica por parte de agentes policiales se debió esencialmente a dos causales: prohibición de acceso y represión violenta. Por cuanto a la prohibición de acceso, los accionantes en amparo, así como otras personas que les acompañaban, agrupados bajo la denominada Coalición Popular Ciudadana, se les fue impedido el acceso a la parte frontal de la referida institución gubernamental. Y esto sucedió a pesar de que el Ministerio de Interior y Policía había sido notificado de manera previa y escrita de la realización de la referida protesta y que ésta tendría un carácter eminentemente pacífico. Con respecto a la represión violenta, los accionantes en amparo por demás alegaron que agentes policiales atentaron en contra de su integridad física. Así, por ejemplo, denunciaron el uso injustificado de gas lacrimógeno e igualmente la implementación de amenazas. Ante esta situación, el Tribunal Superior Administrativo, quien conoció de la acción de amparo en un primer momento, decidió acogerla parcialmente y a estos fines determinó que se pueden realizar protestas pacíficas frente a la referida institución gubernamental OISOE, siempre que éstas mantengan un ánimo calmado y no alteren el orden público. Ante esta situación y la decisión tomada por el referido tribunal, se sometió un recurso de revisión de sentencia amparo ante el Tribunal Constitucional, lo cual precisamente me permite pasar a la segunda parte de este análisis, la justificación de la decisión tomada. El Tribunal Constitucional determinó que la sentencia recurrida en revisión constitucional se encontraba correctamente fundamentada y en tal virtud rechazó el recurso interpuesto. Esto lo hizo bajo el criterio esencial de que la protesta pacífica en contra de la autoridad pública constituye un ejercicio esencial de derechos fundamentales en pro del fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho, como es la República Dominicana según lo establece nuestra Carta Magna. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Constitucional se basó en tres razones fundamentales. La primera de ellas es que los derechos de libertad de reunión y expresión aplican para protestas contra la autoridad pública. Estos derechos se encuentran establecidos en los artículos 48 y 49 constitucionales respectivamente y se manifiestan en una protesta pacífica de la siguiente manera. Un grupo de personas se aglomera, libertad de reunión, para hacer una crítica contra acciones gubernamentales que consideran indebidas, libertad de expresión. Y el Tribunal Constitucional por demás entendió que solo en los casos particulares de vulneración o disrupción del orden público o de la paz social es que este tipo de manifestaciones puede ser limitada por parte de los agentes policiales o cualquier otra fuerza pública. Por ende, debemos entender que una protesta no es necesariamente un desorden público, sino una garantía de democracia. La segunda razón que utilizó el Tribunal Constitucional se refiere a que las facultades de la Policía Nacional son efectivamente dirigidas a velar por el orden público, pero siempre respetando los derechos fundamentales. Así, en las sentencias que estamos analizando, el tribunal dejó claro el criterio de que si bien la función de la Policía Nacional es la salvaguarda de la seguridad ciudadana, esta se manifiesta en las protestas sociales para proteger a los ciudadanos que se están manifestando y no para limitarlos y amedrentarlos, como si se tratara de que estuvieran haciendo acciones delictivas o violentas. La tercera razón llevada a cabo por el Tribunal Constitucional se refiere a que la protesta social es un ejercicio democrático justificado, es decir, la protesta social, además de ser una materialización de las libertades fundamentales de expresión y reunión, está directamente ligada a la preservación de nuestra democracia, porque significa que el poder ciudadano se expresa y expresa sus reclamos sociales contra acciones indebidas llevadas a cabo por parte de la administración pública y sirve de contrapeso con respecto a las mismas. A fin de cuentas, y pasando a la tercera parte de este análisis sobre la relevancia del caso, tenemos que el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que la protesta social contra acciones indebidas por parte de cualquier autoridad pública es una garantía de la democracia y por demás un ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad de reunión y expresión. Por ende, por medio de esta sentencia, se logró sentar el criterio de que protestar no es un desorden público, sino una garantía para nuestra democracia. Es cuanto en esta sección de Jurisprudencia Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. El martes 30 de julio, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se iluminará de color azul con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como citamos al inicio de nuestro espacio, en el día de hoy damos formal apertura a la presentación de la miniserie Rosa y la Constitución. José Miguel, cuéntanos de qué trata este importante trabajo. Así es, Ada. Rosa y la Constitución es una miniserie que el Tribunal Constitucional ha creado con el fin de empoderar a los ciudadanos que conozcan sus derechos y deberes fundamentales a través de 12 capítulos que narran diferentes historias con el fin de que todos se empoderen de la Carta Sustantiva. Y en el día de hoy nos complace presentar el primer capítulo de esta miniserie Rosa y la Constitución, que viene, Ada, en un nuevo formato más ágil, más dinámico, preparado especialmente para las plataformas digitales del Tribunal Constitucional. Así mismo es, así que de inmediato vamos a disfrutarlo. Adelante. Tengo discrepancias con el director de la escuela. Problema por Pedrito porque me preocupa la situación que él tiene. Pedrito es el muchachito, el de los dulces. El de los 12 años, que la mamá vende dulces y no pueden pagar la escuela. Pero vamos a buscar la vuelta para resolver eso. Además, tú sabes que cuenta conmigo para eso. Siempre. Sí. ¡Pedrito! Dime, Ru. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo está, mijo? Estás floja, estoy cansado, no me digo nada hoy. No, pues siéntate ahí, mijo. Bien. Que me cuida. Ok. No me digo nada hoy, esta mente está floja, voy a tener que dejar esto. No le doy cuarto a mi mamá ni nada por esto, no me gano nada. Pedrito, qué bueno que te veo. Dígame, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Mira, te tengo unos libritos que a mí me dijeron que a ti te gusta leer. Ah, a mí me encanta leer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuáles son los que te gustan más? Me gusta leer La Ranita. De ese mismo tengo yo uno. ¿Y qué más? ¿Y cuál más? Me encanta el de Elefante Verde. Ah, ¿también? Sí. Mira, vamos a hacer vamos tú y yo nos vamos a juntar allá en la escuela para que hagamos una manera de cómo tú puedes aprender a hacer esos cuentos. Ok. ¿Dónde es que tú vives? Pues yo quiero hablar con tu mamá. Ah, yo vivo por allí, doblando por la casa 8. Ah, ¿es cerca de aquí? Sí. ¿Vamos para allá? Vamos. Juan, ¿este es el profesor? ¿Quién? El profesor Betilio. Está bien. Pase, profe. ¿Cómo está usted? Doña, yo he venido a hablar con usted. ¿Usted me permite? Mire, Pedrito no está yendo al colegio. Entonces, yo vengo a sugerirle algunas cosas para que podamos retornar a Pedrito al colegio. Bien, profesor, lo que pasa es que yo no tengo dinero para seguir pagando el colegio. Yo lo que hago son esos dulcitos y eso no me alcanza para nada. ¿Se entiende? De hecho, el niño es que me ayuda vendiéndole en las calles. Y si tengo que salir a buscar cualquier lavado, un planchado, él es que se queda cuidando a la niña. ¿Se entiende? Yo le entiendo muy bien, pero ahora es más fácil. Ahora hay estancias infantiles, hay tan extendidas que dan comida, dan desayuno, dan merienda. Y además, el niño tiene mucho talento y puede ser un gran escritor cuando sea grande. Sí, seguro que sí. Mire, vamos a darle una ayuda.
Vamos a darle una ayuda. Vaya donde la profesora Rosa mañana por la tarde, y él va a volver al colegio. ¿Usted cree que ella me ayude? Bueno, sí, no le va a dar un empleo, pero de que le va a dar una ayuda, le va a dar una ayuda. Gracias, profesor. Usted me ha abierto los ojos. ¿Se puede? Adelante. Es usted, Rosa. Buenas tardes. Siéntese. Gracias. Entonces supongo que sabe a lo que vine. Me lo puedo imaginar. Le traigo 2 casos. O sea, que además del caso del niño que sus padres no quieren pagar, tenemos otro caso. En primer lugar, el niño cuyos padres no pueden pagar no tiene la culpa. Y él tiene derecho a estudiar sin ser molestado. Pero esto es un colegio privado y tenemos muchos gastos. Están los sueldos de los profesores, la modernización de los laboratorios, el mantenimiento de la planta física y todo eso cuesta dinero. Lo sé, señor director, pero al niño no se le pueden vulnerar sus derechos, ni por un día, ni por un segundo. Que no pague, Señor director, yo sé su punto, pero recuerde que nosotros somos una institución, una empresa que se dedica a la educación. Nosotros trabajamos con personas y tenemos que facilitarles las cosas. Pero esto es un colegio privado y yo tengo gastos. Pero bueno, voy a ver qué hago. Dígame cuál es el otro caso. Se trata de Miguel Pérez, un jovencito de 14 años que anda en silla de ruedas, que va a comenzar ya el año que viene la escuela intermedia. Él quiere estudiar en este colegio y sus padres sí pueden pagar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, en realidad no hay problema. Solo hay que hacer algunos ajustes aquí en la escuela. Algunos cambios en las escaleras, quizás algunas rampas para que el niño pueda moverse hacia los laboratorios, los baños. Total, es su derecho y el niño es bastante inteligente. Lo voy a pensar y voy a ver qué hago también. Muchas gracias, señor director. Con permiso. Rosa, se le queda eso. Es la Constitución de la República. Le sugiero que lea el capítulo 1, sección 1 del artículo 63, Derecho a la Educación. ¿Y eso? Es una sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente sobre derecho a la educación. Gracias, Rosa. Con permiso. Amigos, acabamos de presentarles el primer capítulo de la miniserie Rosa y la Constitución, Derecho a la Educación. Esperamos haya sido de su agrado. José Miguel, cuéntanos qué te pareció. Bueno, Ada, sumamente interesante este primer capítulo de Rosa y la Constitución, que trata sobre el derecho a la educación, una adaptación de lo que anteriormente habíamos presentado aquí en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, de algunos 15 minutos. Hemos presentado esta versión más ágil, más rápida, de 6 minutos. Y si usted quiere verlo completo, el primer capítulo de Rosa y la Constitución, visite nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional RD. Allí todos los meses estaremos, Ada, estrenando nuevos capítulos de la miniserie Rosa y la Constitución, que esperemos que ustedes le den seguimiento, y también a través de nuestra cuenta de Instagram, @TribunalConstRD. Allí en Instagram TV estaremos publicando también los capítulos de esta miniserie. Y algo importante que sería oportuno resaltar es que está dirigido en un lenguaje llano, amplio, para el conocimiento de los y las dominicanas, aparte de que participan en él distintos experimentados artistas, actores y actrices conocidos en nuestro país. Así es, Ada, una serie que queremos que el público se enamore de ella y que la siga mensualmente a través de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y por supuesto a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos con el desarrollo de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional
En la entrevista de la semana nos acompaña una invitada muy especial que viene desde España, la doctora Paloma Vilino Campos, quien es catedrática de la Universidad de Valladolid, de donde fue decana de su Facultad de Derecho, catedrática de Derecho Constitucional, y está en el país precisamente para impartir docencia en un programa de maestría que coordina la Universidad APET en conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha. La doctora Vilino es además miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ha dirigido el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia de Gobierno de España, miembro de la Junta Electoral Central y del Consejo de Estado en España. Nos sentimos muy agradecidos de que nos acompañe en esta conversación. Sea bienvenida. Para mí es una satisfacción estar con ustedes y les agradezco mucho la amabilidad que han tenido para invitarme a participar en este programa. Bueno, doctora, veo que usted es una autora prolífica, ha publicado, dirigido al menos 15 libros, 150 artículos, 5 investigaciones, y vamos a iniciar con un tema que me parece a mí que es básico pero necesario. España vivió un proceso de transformación constitucional de hace más de 40 años. Nosotros apenas vamos a llegar a unos 10 que iniciamos ese trayecto. Y una de las señas básicas de esa transformación ha sido precisamente visualizar la Constitución como una norma jurídica. ¿Qué supone esto desde el punto de vista político e institucional para la práctica de los países? Afirmar la idea de que la Constitución es una verdadera norma de derecho. Bueno, yo creo que ese es el gran avance del constitucionalismo contemporáneo. Es decir, es una aportación del constitucionalismo norteamericano que llega a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se implanta en España en 1978 y en muchos otros países de nuestra órbita cultural, también en América Latina. Entonces, la verdad es que afirmar que la Constitución es norma jurídica es afirmar que el poder político está sometido a límites y sobre todo está sometido a control. La Constitución deja de ser una norma, una pura declaración de naturaleza política que los partidos podían seguir o no seguir, vulnerar o no vulnerar. Eso se rompe, que era el modelo del siglo XIX y parte del XX, y se implanta una nueva concepción según la cual la Constitución vincula no solamente a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos. Y se establece además un guardián de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional, para verificar que el poder político está sometido a derecho. En definitiva, la idea de Constitución como norma jurídica supone limitar el poder y someterlo a derecho. Es la máxima expresión del Estado de Derecho. Y uno de los elementos relevantes que ha supuesto esta transformación es la idea del afianzamiento de los derechos fundamentales. ¿Qué aporta esta nueva dinámica de cara a la protección de la ciudadanía? Yo creo que cambia completamente también el panorama, porque los derechos que están en la Constitución son derechos subjetivos que se pueden accionar ante los tribunales, y en caso de vulneración por parte del legislador, por parte del Poder Ejecutivo, el ciudadano puede reaccionar acudiendo ante los tribunales de justicia para conseguir que si ha habido una vulneración de su derecho, ésta sea reparada. Usted se refería ahorita a cómo esa transformación constitucional supone una seña de identidad del cambio de Estado. Y una de las cuestiones básicas que tienen los modelos constitucionales contemporáneos es la idea del Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo describir o de alguna manera diseccionar las distintas piezas de ese nuevo modelo de Estado? Vamos a ver, yo cuando explico el Estado constitucional siempre señalo que tiene 4 elementos básicos, que son en primer lugar la idea de soberanía, el poder corresponde a la comunidad y en el Estado democrático le corresponde al pueblo. Esta es la idea fundamental del Estado democrático contemporáneo. Luego, la segunda idea importantísima que viene de la Revolución Francesa es la idea de que el poder está dividido, porque hay que evitar que el poder abuse del poder. La tercera idea sería el respeto a los derechos fundamentales. El poder político no solamente se divide, sino también se limita por el reconocimiento a los ciudadanos de unas esferas de independencia frente al poder y frente a otros particulares. Y por último, la sumisión del poder del Estado a derecho. Esos son los 4 pilares básicos del Estado constitucional, Estado democrático y social de derecho en la actualidad. Y digamos, la seña de lo social
incorpora algún elemento de particularización. Me refiero a que quizás en el modelo original del Estado de Derecho la nota básica de la abstinencia del Estado movía a un Estado mínimo. ¿Cómo se traduce la nota específica de lo social para el afianzamiento de nuevas dimensiones de la práctica estatal? Es ese otro de los grandes avances que ha habido en el constitucionalismo en las últimas décadas, aunque ahora en algunos momentos está en discusión. Es decir, el Estado ya no se limita a garantizar la seguridad hacia el interior y hacia el exterior, con la función de policía, la función de defensa, sino que interviene activamente en las relaciones sociales y relaciones económicas, intentando equilibrar las situaciones socialmente injustas, donde hay una parte de la relación que está en una situación de superioridad, porque tiene más fuerza, más riqueza, frente a la otra parte que está en una situación de debilidad. Entonces el Estado interviene activamente para equilibrar esa situación, hacer que la igualdad no sea solamente formal, sino también sea real y efectiva, pues a través de prestaciones sociales, como pueden ser la sanidad, la educación, y además actuando de árbitro en esas relaciones sociales para favorecer, dar más derechos a las partes más desprotegidas, como pueden ser los consumidores, como pueden ser los usuarios para conseguir un mejor ambiente, para garantizar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, etcétera. Entonces ese es el Estado social, ¿no? Estado social que, sin embargo, con las situaciones económicas que estamos viviendo en los últimos años, pues está un poco en cuestión, pero yo creo que ya forma parte de la tradición constitucional común el hecho de que el Estado no se puede limitar a abstenerse a observar lo que ocurre en las relaciones sociales que son entre particulares, sino que el Estado tiene que intervenir para corregir las más graves desigualdades. Usted, digamos, refería al principio cómo parte de esta transformación ha supuesto crear un guardián de la Constitución. Quisiera que pudiéramos, digamos, dialogar un poco sobre el rol particular del órgano de cierre, digamos, el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta, por supuesto, la experiencia española. ¿Qué es lo que plantea de relevante un Tribunal Constitucional de cara a esta nueva realidad político-constitucional? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional en gran medida es quien garantiza que lo que se escribió en la Constitución por voluntad popular sea respetado. En definitiva, el Tribunal Constitucional siempre ha sido garantía de varios valores, ya no solamente de la fuerza normativa de la Constitución, de que la Constitución realmente es una norma vigente y que obliga, sino también de los límites. El Tribunal Constitucional es un poder contramayoritario. La Constitución es la norma que expresa la soberanía popular, ahí el pueblo actúa como poder constituyente. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional en primer lugar es garantizar ese pacto fundamental, ese contrato social que los ciudadanos firman en un momento determinado frente a las mayorías políticas. Entonces, en un momento determinado puede garantizar que la Constitución, el pacto constitucional, se imponga sobre decisiones adoptadas por la mayoría y que pueden vulnerar los derechos de las minorías. Ese es el primer papel del Tribunal Constitucional, ¿no? Es el papel contramayoritario del Tribunal Constitucional. Pero luego el Tribunal Constitucional en países como la República Dominicana o como es España, digamos, es el que garantiza también los derechos de las personas, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, que en un momento determinado se pueden vulnerar por los poderes públicos. El Tribunal Constitucional, a través de las diferentes acciones de amparo, y no solo el Tribunal Constitucional, también los demás órganos de justicia, pero sobre todo, y en última instancia el Tribunal Constitucional, garantiza esos derechos frente a las vulneraciones que provengan de los poderes públicos o de los particulares. Usted, digamos, refería a algo que me parece importante. El tribunal es una instancia contramayoritaria de control, de posibilidad de acción, de las posibilidades de acción de los poderes políticos. Pero la Constitución al mismo tiempo aspira a una idea de pluralismo democrático. ¿Cómo logra armonizarse esta idea del pluralismo democrático con los límites mismos que plantea la Constitución? El Tribunal Constitucional, como yo aquí me voy a remitir a la obra de un autor muy destacado de la doctrina española, que fue presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo. Yo creo que la obra de Manuel García Pelayo sigue siendo de obligada referencia en estos momentos. Entonces, en un artículo que publicó en España
cuando él llegó, porque había estado en Venezuela durante mucho tiempo, cuando él vuelve a España, que vuelve ya como magistrado del Tribunal Constitucional y luego es elegido presidente del Tribunal Constitucional, publica un artículo en el primer número de la revista española de Derecho Constitucional que se llamaba precisamente el Tribunal Constitucional, estaba dedicado al Tribunal Constitucional. Y en este artículo Manuel García Pelayo explica muy bien cuál es el papel del Tribunal Constitucional y explica también que garantiza no solamente ya la división entre el poder constituyente y el poder constituido, es decir, el Tribunal Constitucional en definitiva lo que hace es garantizar, como les señalaba antes, la supremacía de la Constitución frente a los abusos de la mayoría en defensa de los derechos de la minoría. Yo creo que hay que evitar una tentación, y es pensar que la democracia es el gobierno de la mayoría. Eso no es así. La democracia no es solo voluntad de la mayoría. La democracia es voluntad de la mayoría con respeto a los derechos de la minoría. Y entonces, en gran medida, el Tribunal Constitucional es precisamente el órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución cuando la mayoría intenta vulnerar los derechos de la minoría y de los ciudadanos. Un elemento, digamos, que todavía parece ser importante visualizar en el marco de los retos que todavía enfrenta el Estado constitucional. Me refiero, ¿cuáles son todavía los retos que podemos visualizar de cara a la verdadera afirmación de la Constitución como norma jurídica? Es decir, ¿cómo las crisis políticas y económicas pueden poner o no en entredicho esta fuerza jurídica superior, esta idea de limitación que plantea el propio pacto fundamental? De cara al futuro y de acuerdo a su experiencia académica, ¿cuáles son los retos que debemos avisorar en el futuro inmediato para seguir manteniendo viva la idea de la Constitución como verdadera norma de derecho? Hay muchos retos en estos momentos. Hay muchos retos porque la sociedad está cambiando de una manera extraordinaria. Bueno, ya no solamente nos encontramos con una revolución tecnológica, que dicen que va a tener muchísimo más impacto en la sociedad de lo que tuvo la revolución industrial. Es decir, nos encontramos con retos que pueden en estos momentos poner en riesgo, pues por ejemplo, el mercado de trabajo. Hace poco leía que los avances tecnológicos, la robotización puede en estos momentos poner en peligro prácticamente el trabajo de un 30% de la población. Ese es un reto que tenemos a medio plazo y que no podemos olvidar, ¿no? Y luego tenemos el reto de la globalización. Nunca el mundo ha estado tan interconectado. O sea, ya no hay fronteras. Las fronteras las seguimos manteniendo a nivel nacional, pero lo cierto es que los fenómenos que conlleva la globalización son extraordinarios, ¿no? Y yo creo que en estos momentos el gran reto es garantizar los valores tradicionales que ha garantizado el Estado de Derecho, pero a nivel internacional. Para mí ese es el gran reto, y quizá yo lo veo también desde la perspectiva de lo poco que cuentan ya los Estados en estructuras como la Unión Europea, donde la idea de soberanía nacional prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo podemos hacer compatible el principio democrático con la Constitución? En definitiva, es la máxima manifestación del principio democrático, porque la Constitución, como les señalaba antes, es la voluntad del poder constituyente sobre los poderes, del pueblo como poder constituyente sobre los poderes constituidos. Bueno, ¿cómo garantizar este principio democrático con fenómenos como son lo que conlleva la globalización, como son decisiones tomadas por grandes grupos económicos? Por ejemplo, el otro día salía en el periódico la decisión de Facebook de emitir su propia moneda. ¿Qué Estado es capaz de controlar a estos grupos económicos? Entonces, lo que es necesario, digamos, es constitucionalizar en cierta medida las relaciones internacionales, porque solo de esa manera podemos hacer frente a las grandes amenazas que conlleva la globalización. Nosotros seguimos hablando de Estados independientes y soberanos cuando las mafias internacionales, el crimen organizado, todos estos no conocen fronteras. Entonces hay que imponer el derecho también
en ese mundo globalizado. Y bueno, la experiencia de estos órganos transnacionales, sobre todo de garantía de derechos, ¿qué puede aportar a esta nueva realidad para poder cubrir estos retos? Me refiero a órganos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o quizás de manera más apropiada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana. ¿Sería necesario pensar en un órgano ya de carácter mundial, por ejemplo, para proteger la dignidad de los seres humanos? Es decir, la única manera de hacer frente al futuro es llevando los esquemas que tenemos a nivel nacional a nivel internacional. Y entonces siempre tiene que haber órganos de justicia, fuerzas de seguridad que sean capaces en un momento determinado de imponer el Estado de Derecho a nivel internacional, porque si no los Estados se van a encontrar perdidos. Y luego, evidentemente, la colaboración entre los Estados. Y bueno, ¿y qué rol, digamos, le debe corresponder a la ciudadanía? Que es una crítica permanente que, según puedo advertir, a veces se hace a la Unión Europea. Es decir, vamos, ¿cuál va a ser el rol del directo del ciudadano en este proceso de transformación? ¿Cómo abrir la puerta de la participación del ciudadano en estos esquemas cada vez más globales? Vamos a ver, los fenómenos de integración tienen enormes ventajas, precisamente porque permite la colaboración, también a la hora de imponer el derecho, pero también, evidentemente, todos los fenómenos de integración tienen muchos riesgos. Y es que se crean grandes poderes cada vez más separados de los ciudadanos. Las decisiones principales de política económica ya no se toman en los Estados, se toman en la Unión Europea, en Bruselas, que se ve como un poder muy lejano, y que impone, pues, por ejemplo, cuánto se puede gastar el Estado español. En mi país, cada vez que se elabora un proyecto de ley de presupuesto se tiene que mandar a Bruselas y Bruselas tiene que dar el visto bueno sobre lo que se tienen que gastar los poderes públicos españoles. Bueno, la única manera de hacer que el ciudadano se sienta identificado con todas estas cosas es favorecer la participación en las políticas europeas. Yo creo que en estos momentos hay que reconocer, por lo menos en Europa, que el partido se desarrolla en Europa, ya no en España, ¿no? La política se hace en Europa. Bueno, pues lo que hay que hacer es conseguir que los ciudadanos se impliquen en la política europea y participar igual que se participa a nivel nacional, a través de elecciones, etcétera. Bueno, parece que la conversación ha sido sumamente interesante. Y bueno, quizás para finalizar me gustaría, ¿verdad?, que comparta con nuestro público en República Dominicana alguna exhortación del por qué tenemos que seguir estudiando estos temas del derecho constitucional y a sus propios estudiantes en el programa de maestría para que se impliquen. Yo creo que los ciudadanos están muy interesados por lo que ocurre en su propia vida, y es normal. Cada uno de nosotros, evidentemente, está preocupado por los problemas que se encuentran en la vida diaria. Bueno, el derecho constitucional afecta a la vida diaria de los ciudadanos porque garantiza precisamente sus derechos frente al poder y frente a otros particulares. Las vulneraciones de los derechos ahora ya no vienen solamente de los poderes públicos, vienen también de grandes grupos económicos. Entonces, la Constitución está ahí para garantizar nuestra posición, para evitar que seamos víctimas de gravísimas injusticias, y establece mecanismos para garantizar esa situación. Entonces los ciudadanos tienen que conocer muy bien sus derechos. Esto es una cosa que se tendría que explicar. Yo no sé, aquí en la República Dominicana se explican Constitución en los colegios. Nosotros en España llevamos mucho tiempo peleando para que los ciudadanos conozcan desde muy pequeñitos sus derechos. Bueno, esa es una iniciativa que el presidente del Tribunal Constitucional ha estado planteando desde el día 1 que asumió el cargo, de que se pueda asumir ese compromiso que además está planteado en nuestra Constitución como un mandato para el sistema educativo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que los ciudadanos, desde que tienen 6 o 7 años, tienen que conocer la parte de la Constitución que más les afecta, que son los derechos. También es muy importante la organización del poder. La organización del poder el ciudadano la ve con mayor lejanía porque no le afecta inmediatamente como los derechos, pero evidentemente todo lo que son elecciones, poder ejecutivo, etcétera, al final le afecta, porque son estas instituciones las que van a marcar las políticas del país, y no es lo mismo tener una política que otra. Entonces eso también lo tiene que conocer el ciudadano, pero desde muy chiquititos sus derechos. Bueno,
agradecer a la doctora Paloma Vilino Campos en esta conversación en La Voz del Tribunal Constitucional con estos temas que son tan importantes para la ciudadanía, para seguir comprendiendo este proyecto político que es la Constitución normativa, cómo ayuda precisamente a que nosotros podamos reivindicar apropiadamente nuestros derechos y conocer cómo estas transformaciones que han ocurrido en las últimas décadas. Reiterarle el agradecimiento a este espacio y desearle que su estancia en República Dominicana sea grata y que en otra ocasión nos acompañe en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas, con el respaldo del Tribunal Constitucional, la Asociación de Juezas de la República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Superior Electoral y el Poder Judicial, realizarán los días 30 y 31 de julio la Conferencia Regional sobre Trata de Personas en América Latina y el Caribe. Especialistas de diferentes países de la región se darán cita en el evento internacional, que se llevará a cabo en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Te esperamos los días 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. El 31 de julio de 1566 fallece en Madrid, España, Fray Bartolomé de las Casas, primer defensor de la dignidad humana en estas tierras. Como se ha establecido en el derecho constitucional, la dignidad humana es un principio. Entre nosotros, es un derecho fundamental instituido en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual expresa: Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se garantiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Fray Bartolomé de las Casas perteneció a la Orden de los Dominicos. Fue filósofo, cronista, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas. Fue el protector universal de esa raza. A las Casas se le considera junto a Francisco de Victoria, fundador del derecho internacional moderno, y contribuyó a la teoría y a la práctica de los derechos humanos con su obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la cual escribió a mediados del siglo XVI y es considerada como el primer informe moderno de derechos humanos. En esta obra se describen las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por los conquistadores españoles. El padre de las Casas defendió la dignidad humana de la raza indígena y hoy se reconoce la dignidad humana como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado por el solo hecho de ser persona. Discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos, Fray Bartolomé de las Casas lamentó amargamente el que durante un tiempo aceptó la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas en los trabajos pesados, aunque luego se arrepintió y pensó siempre lo contrario. Que la dignidad es igual para todos los seres humanos. Este consagrado sacerdote murió en 1566 en el convento de Atocha, Madrid, España, a la edad de 82 años.
Efemérides constitucionales. Amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que esta propuesta haya sido de su agrado. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana con una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.